y comenzó a pensar lo que no tenía que pensar y a sentir lo que no tenía que sentir y a vivir lo que no tenía que vivir, a causa de que hubo algo, ¿no?, que cobró fuerza, peso en su corazón, que lo alejó de este propósito que desde un principio Dios muestra en la Escritura. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, a nosotros nos creó el Señor. Y el propósito del Señor es que nosotros le conozcamos a Él y que permanezcamos viviendo en ese conocimiento. Porque en eso está su intención y su voluntad amorosa. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere revelarse al corazón del hombre, revelar lo que Él es. Pero es una revelación no en la mente, es una revelación en el espíritu, es una revelación en el corazón. Cuando Dios comienza a hacernos participantes de esa manifestación de luz, porque su revelación está en la luz. Es decir, no hay revelación de Dios fuera de su luz. En su luz es que Dios se revela. Entonces, cuando Dios comienza a hacernos participantes, porque esto no se da de un día para otro. O sea, no es que hoy es domingo y yo tuve una experiencia con Dios hoy y ya mañana lunes, ya yo sé quién es Dios ya. Ya hoy amanecí con un conocimiento pleno de lo que Dios es. Ayer no sabía, pero ayer Dios hizo algo en mí y ya lo conozco plenamente. No. Yo digo que Él sabe por qué hace lo que hace, ¿no?, en sus tratos con cada uno de nosotros. Porque Dios nos trata. Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Por qué tiene que tratar con nosotros? Bueno, porque en nosotros han venido enquistadas cosas que crecieron, que nos llevaron a tener una perspectiva de nuestra existencia, de la vida, que no estaban en coherencia a su perspectiva. Entonces hemos caído como, bueno, en muchos casos, como dijo David, sí, cuando Dios aparece, a veces nos encuentra en un gran hoyo, un hoyo que hemos venido cavando hace muchísimo tiempo. Y sin darnos cuenta, bueno, nuestros propios pensamientos son los que han venido rigiendo nuestra vida. Todo lo que concebimos en cuanto a lo que somos y lo que tenemos que llegar a ser está más basado en nuestra propia voluntad que en la voluntad del Señor. Entonces, en ese sentido, a veces hemos cavado un hoyo muy grande y Dios quiere rescatarnos de ese hoyo. Dios quiere sacarnos fuera de eso que hemos venido considerando en muchos casos como normal, pero realmente desde su visión no es normal el hecho de que haya una persona en esta tierra que fue creada para la experiencia de su semejanza, para la experiencia de su imagen, esté andando conducido por una naturaleza que no es propiamente la de Dios. Entonces, el efecto, ¿no?, del poder del Evangelio radica en eso. Dios quiere que nosotros entendamos la razón por la cual hasta el día de hoy estamos respirando. O sea, Dios quiere que entendamos por qué nuestro corazón todavía está latiendo. Entonces, es una manifestación de su gracia y de su bondad venir a participar del conocimiento de lo que Él es. Es algo que se da de manera gradual en la medida que de nuestra parte hay una disposición inquebrantable a querer que Dios haga en nosotros, porque en la luz podemos ver esto, lo que nosotros, de hecho, nosotros ni sabemos, ¿no?, la necesidad que tenemos de lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero Dios sí la sabe. Dios sí nos ve en una gran necesidad a nosotros. Y por eso
lo que Dios busca hacer en nosotros siempre será un misterio para nuestra mente natural. Siempre. Porque nuestra mente natural tiene otra dirección. Nuestra mente natural ve las cosas de otro punto de vista. A nosotros se nos enseñó de que teníamos que, llegar a ser alguien en la vida. Que no podíamos quedarnos atrás. Que si no nos esforzábamos en muchos sacrificios, no lograríamos nuestras metas, nuestros objetivos. Y entonces el que no lo logra hacer lo vemos como alguien que vive una vida aquí en la tierra en frustración. En cambio, aquel que lo logró hacer es, delante de los hombres o de la sociedad está en éxito. Entonces, de esa manera la sociedad menosprecia a un gran número de personas que quizás no pudo o no tuvo. En unos casos no pudieron, otros nunca tuvieron ese objetivo de llegar a ser alguien en cuanto a una preparación profesional. Pero más allá de eso, porque todo esto tiene que ver con lo temporal. Y eso es algo que debemos estar analizando. No estamos menospreciando ni estamos satanizando el hecho de que una persona, aún creyente, que tenga el Espíritu Santo, llegue a ser alguien en la vida. O sea, eso no, en el sentido de realizarse profesionalmente. No estamos menospreciando eso. Pero entendamos que para Dios, aunque Dios nos puede ayudar en esas cosas, entendamos que para Dios eso es temporal. Eso es temporal. Por eso el propósito de nuestro corazón no es, tiene que ser el propósito de nuestro corazón, no es amontonar riquezas aquí en la tierra. O sea, en eso no puede estar dirigida, dirigida nuestra intención o nuestra razón de existencia. Nuestro propósito es llenarnos de Cristo, es experimentar a Cristo. Porque hemos sido llamados a vivir en esa realidad. El ser humano tiene la tendencia una tendencia muy fácilmente, ¿no? Se ve reflejado la manera, ¿no? Cómo concibe su vida, cómo administra sus recursos. Siempre están dirigidos a su bien propio. A estar más desbordado a las cosas que se ven que a las cosas que no se ven. Y quiero compartirle un poquito de eso, acerca de eso, porque estamos esta semana donde el hermano Jorge estuvimos compartiendo un buen rato con él y su familia y algunos vecinos que llegaron y participaron de la reunión. Y hay una necesidad, como está orando la hermana Sandra, hay una necesidad. Y esta necesidad es espiritual. La gente necesita conocer a Dios. La gente necesita venir a la experiencia de la salvación que es en Cristo Jesús. Y pude notar cómo muy comúnmente las personas se adormecen, entra un adormecimiento. Un adormecimiento espiritual. Y en ese sueño profundo, donde hay una inconsciencia hacia las cosas espirituales, pero simultáneamente hay una conciencia hacia las cosas naturales, pero en cuanto a lo espiritual hay una insensibilidad, porque
llega un velo en el entendimiento, donde las personas viven como si lo espiritual no existiera, como si lo espiritual es un mundo muy lejos a mi realidad presente. Y de hecho no hay ningún brote de interés por esas cosas. Esas cosas no son las que nos motivan. Hay otras motivaciones que están reinando en los corazones. Y creo que la luz del Señor en su brillo es la que nos despierta o puede despertar a esas personas. Como Pablo lo dice a los Efesios, despiértate tú que duermes. Y obviamente Pablo no está hablando de dormir que tuvimos anoche nosotros. Está hablando de un dormir permanente. Es estar privado, ¿no? de estar experimentando la vida eterna o echando mano de la vida eterna. Pero hay cosas que Dios quiere compartir. Hay cosas que Dios quiere que nosotros entendamos. Y si hemos caído en adormecimiento, Él nos hace un llamado para que despertemos. Y vengamos a la experiencia de esas cosas, no solamente en un entendimiento, sino también en asirnos de esas cosas. Llegar a asirnos, llegar a estar constreñidos por esas cosas. En Juan capítulo 3, verso del 11 al 12. Esto le dijo el Señor a Nicodemo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Diga un principio. Esto es un principio y este principio está vigente. ¿Quién puede hablar de lo que no conoce? ¿Qué veracidad puede haber en un testimonio donde se está hablando de algo que realmente se desconoce? Obviamente el Señor está hablando dentro de una convicción, porque el Señor, sabía de lo que estaba hablando. Él sabía de lo que estaba hablando. La Escritura dice que no se halló engaño en él. No se halló engaño en sus palabras. No se halló engaño en su mensaje. Y como lo va a decir aquí más adelante, no se halló engaño en su testimonio. El Señor cuando hablaba ¿qué? Verdad. Mis palabras son verdad, mis palabras son espíritu. El Señor hablaba verdad. Entonces, díganme, ya teniendo esto presente, si tuviéramos la oportunidad de tener al Señor en esta mañana, en este lugar, y Él se parara acá al frente a hablarnos, díganme si de nuestra parte no estuviera a la mejor disposición, teniendo en cuenta de que está hablando uno donde en su boca no hay engaño, que está hablando de lo que sabe, que está hablando de lo que ha visto. Estuviéramos 100% atentos a cada sílaba
que saliera de su boca. Y tiene que ser así. Por eso el Señor llamó a Pablo a ser testigo de él. El Señor no lo envió a predicar el evangelio sin que antes comenzara a ser testigo de ¿qué? De él. Lo llamó a ser un testigo de él. En las cosas que has visto y en las cuales me apareceré a ti, le dijo. Y tiene que ser así. El anunciamiento del evangelio tiene que estar basado en el testimonio de lo que nosotros sabemos. Pero no es un saber intelectual. Es un saber en la experiencia. Es un entendimiento en la experiencia de lo que hemos oído y visto del Señor. Porque al final de cuentas eso es lo que el mismo Espíritu va a respaldar. ¿Usted cree que alguien que esté hablando cosas que realmente desconoce, que no ha visto, que no ha vivido, usted cree que esa persona en su mensaje puede tener un respaldo del Espíritu? ¿Puede la verdad dar testimonio de alguien que tenga el atrevimiento, escuche, bajo una motivación incorrecta? Porque si fuera sincero, no lo hiciera. Pero la motivación es llamar la atención de los demás y que los otros concluyan de que esta persona conoce a Dios o que tiene un entendimiento mayor que el mío. Dios no va a respaldar eso. Si alguien sabe, escuche, si alguien sabe en este lugar lo que tú y yo verdaderamente conocemos del Señor, es el Señor mismo. Si alguien sabe eso, es el Señor mismo. O sea, al Señor no lo engañamos. Él sabe lo que ha venido haciendo en cada uno de nuestros corazones. Él sabe el territorio que ha venido conquistando su gobierno dentro de nosotros. Él lo sabe. Y Él espera que nuestro mensaje esté ajustado precisamente a eso. Que lo que compartamos esté ajustado a eso que Él viene haciendo en nosotros. Por eso, yo solo digo, en el caso mío hay muchas cosas donde yo parezco un disco rayado a veces. Y digo porque no me atrevo a hablar cosas que realmente yo no he visto, que yo no he entendido en la luz del Señor. Yo me ajusto a lo que ha venido siendo la medida del gobierno o de la realidad de Cristo en mi corazón. A eso me ajusto, no hablo más allá. Pero esto tiene que calar. Hay muchas cosas que tienen que calar. Hay cosas que yo he llegado a entender en la repetición. Me las dijeron la primera vez y no. La segunda y nada. Pero como dice los apóstoles, tenían esto por principio, ¿no? No nos cansaremos de repetir las mismas cosas, aunque, o sea, para nosotros no es gravoso. Porque hay cosas que tienen que calar. Hay cosas que en el momento no las entendemos, pero eso no me puede llevar a un pensamiento de descartarlas automáticamente. No, tienen que calar. Y el Espíritu Santo es quien da testimonio precisamente de la verdad de Dios. Por eso nuestra expectativa, como lo he dicho antes, no es venir a escuchar algo nuevo. No es venir a escuchar algo nuevo, sino venir como un niño delante del Señor, presentarme ante Él como un niño para que Él siga haciendo su obra dentro de mí. Esa debe ser mi expectativa, que Dios siga haciendo su obra dentro de mí. Entonces, estamos en Juan capítulo 3, verso del 11 al 12. Vuelvo y repito, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto, ¿qué? Testificamos.
Nuestro testimonio es de lo que hemos ¿qué? Visto, de lo que hemos corroborado. De ahí nacen las verdaderas convicciones. Ahí somos afirmados en las verdaderas certezas. Y este ver, diga, es espiritual. Este ver es interno. No es un Dios que estoy viendo fuera de mí. Es un Dios que estoy viendo ¿dónde? Dentro de mí. Y dice, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, le está hablando a Nicodemo, dice, ¿cómo creeréis si os dijere qué? Las celestiales. Diga, Jesús vino, diga, a traer un entendimiento y una vivencia de las cosas celestiales. ¿A quiénes? A los hombres. ¿En dónde? En la tierra. Jesús vino con ese propósito. Aquí de entrada debemos entender entonces que nos debe interesar a todos, sin hacer excepciones, a todos nos debe interesar las cosas celestiales. A todos. ¿Por qué nos debe interesar las cosas celestiales? ¿A cuántos acá les interesan las cosas terrenales? Yo levanto la mano. Si yo digo que a mí no me interesan las cosas terrenales, estaría mintiendo. Hay cosas terrenales que me interesan. Y en esas cosas, bueno, tiene que ser hallada cierta medida de responsabilidad de mi parte. Pero esas cosas no deberían ser el todo en nosotros. En pocas palabras, no deberían ser el tesoro de nuestro corazón. Porque no desconocemos que estamos participando de una vida humana. Todavía estoy aquí en la tierra, en el sentido de físico. Aunque yo sé que mi hombre externo está en una temporalidad, porque yo tengo que ser consciente de eso. Y usted tiene que ser consciente de eso. Hay gente que vive asumiendo las cosas terrenales como si fueran a ser eternos en la tierra. Y en eso no es aprovechado bien el tiempo. ¿Por qué? Porque mi existencia, bueno, la palabra dice que nada has traído a este mundo y nada ¿qué? Te llevarás, absolutamente nada. Todo lo que lo temporal me dé, perecerá el día que yo parta de esta tierra. Yo no me podré llevar nada de eso. Entonces, hay un punto de análisis, y esto no es para meter miedo, ¿no? Pero sí para que podamos ser estimulados en la sabiduría del Señor, que es la que nos enseña a administrar bien el tiempo. Porque el tiempo se administra bien desde la perspectiva de Dios en la medida en que nosotros nos disponemos a conocer y a entender y a vivir estas cosas celestiales. Estas cosas celestiales yo las puedo vivir en mi temporalidad. Ahora a través de la fe. Las puedo vivir en mi corazón. Puedo tener acceso a estas cosas a través de la fe. Pueden hacerse vida dentro de mí a través de la fe. Y debemos estar mirando esas cosas. Porque estas cosas celestiales refieren a todo lo que está en el ámbito del espíritu. O sea, todo lo que tiene que ver con la eternidad de Dios. Diga, las cosas de arriba. Por eso son de arriba, porque son de otra naturaleza. Estas cosas, las cosas de abajo, jamás no las van a poder ofrecer. Lo de abajo no ofrece lo de arriba.
Lo que viene, lo que recibimos de arriba viene de arriba. Y por eso la necesidad de que Dios nos despierte en nuestros sentidos espirituales. Porque para el hombre natural estas cosas le son ¿qué? Le son locura. El hombre natural no puede entender estas cosas celestiales. Como dijo alguien una vez, yo solamente creo en lo que es corroborable por mi razón. Le fueron a hablar de Dios, yo no creo en Dios. Lo que es corroborable por mi razón, eso es lo que yo creo. Esa es la condición del hombre natural. Lo que puede confirmar con su visión natural, con su oído natural, con su tacto, con su gusto. Eso es lo que confirma. ¿Cómo yo sé que yo tengo una taza de café aquí al frente? Bueno, porque estoy tocando la taza y estoy probándolo y sé que es café. Bueno, yo eso lo creo. ¿Por qué? Porque mi sentido natural me está dando la información que hay una taza de café frente a mí. Bueno, te dicen, ¿tú sabías que todo lo que tú haces está delante de la presencia de Dios? No, yo no creo eso porque yo a Dios no lo estoy viendo. Mi pregunta, ¿qué cosa es más real? ¿Qué cosa es más real? ¿La taza de café o la presencia de Dios? Dios es más real que la taza de café. Pero el hombre cree más en la taza de café que en Dios. Pero ese es el hombre en su condición natural. Porque no puede entender estas cosas. Que siempre van a estar, escuche, ocultas para el hombre natural. Van a ser inaccesibles para el hombre natural. Porque el hombre natural está en una naturaleza que jamás podrá hallar lugar en estas cosas. No podrá acceder a estas cosas. Entonces, el hombre natural no puede entender estas cosas. Y obviamente dentro del contexto entendemos que Nicodemo hasta ese momento estaba en una condición que por eso no entendía. Cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento, dijo, ¿acaso tendré que volver a entrar al vientre de mi madre? Y que mi madre me vuelva a dar a luz. No, Jesús nos está hablando de ese nacimiento. Porque ese es el nacimiento de la carne. Más adelante Él se lo explica. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que nace de la carne es una extensión de lo que la carne es. Eso es inmodificable. Siempre va a ser así. Todo lo que nace de la carne será una extensión de lo que la carne es. Pero de la misma manera, bueno, se aplica esta verdad a lo del Espíritu. Todo lo que nace del Espíritu es una extensión de lo que el Espíritu es. Y por eso en un principio, ¿no? Dios en su sabiduría. Me va a salir un poquito acá, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. En Génesis. Génesis capítulo 1, verso 11. Dice, después dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Dios está, ordenando la creación. Y Dios Dios ordena la creación llenando la creación. La llenura siempre está sujeta al orden. ¿Sí me da a entender? O el orden está sujeto a la llenura, perdón, me equivoqué. El orden está sujeto ¿a qué? A la llenura. Porque la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y lo primero que Dios hace aparecer, ¿qué es? La luz. Siempre que Dios quiere cambiar la condición de algo, siempre, siempre. Y no solamente en las cosas, sino también en las personas. Dios hace aparecer la luz. Siempre. Sí. La luz es para traer orden y llenura.
Sí. Entonces, después dijo Dios, Dios está en ejercicio de ordenar y llenar la creación. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Cuántos acá son del campo? ¿Cuántos han visto la hierba verde? Bueno, estamos hablando de miles y miles y miles de años después, ahora en nuestra actualidad, de lo que Dios dijo aquí. Y esa hierba verde es una evidencia de esta palabra. O sea, esa hierba verde es una confirmación de lo que está escrito aquí. Dios le dio una orden a la tierra que produjera ¿qué? Hierba verde. Dice, hierba que dé ¿qué? Que dé semilla. Ahora, ¿tenía Dios la capacidad de llenar? De llenar, porque esto es un principio. Porque Dios no solamente hace salir toda clase de árboles, sino que da una orden para que la hierba dé semillas. Para que la semilla lo que garantiza es una preservación de un género. ¿Sí me entiendes? Una posteridad, sí. La semilla garantiza eso. Porque imagínense, Dios crea toda clase de hierba, verde, planta y sin semilla. Una vez que se murieran, ¿qué? Tocaría volver nuevamente Dios a acudir a lo que hizo en este verso 11 de este capítulo 1 de Génesis. No, Dios estableció semillas para preservar el género de lo que Él está trayendo a manifestación. Y eso es un principio espiritual. Es un principio que no ha caducado. Por eso cuando se le apareció a Abraham, ¿qué fue lo que le prometió a Abraham? Una simiente. Para garantizarle una descendencia. Si pudieras contar las estrellas de los cielos y la arena del mar, bueno, así será tu descendencia. Porque Dios está garantizando ¿qué? Una simiente. Esta simiente fue dicha en el mismo capítulo 3 de Génesis, que de la mujer nacería ¿qué? La simiente, que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y en esta simiente Dios había ya decidido una creación. Por la mente apostólica conocida como la nueva creación. La nueva creación viene de la semilla de Cristo. Cristo es esa semilla de donde nace una nueva creación. Escuche esto. Después de Dios produzca la hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según ¿qué? Según su género. Dice que su semilla esté en él sobre la tierra, dice, y fue así. Que dé semilla según ¿qué? Su género. Entonces, en resumidas cuentas, si entendemos que la semilla es Cristo y que lo que nace de esta semilla tiene que ser el reflejo de lo que la semilla es por naturaleza, debemos entender entonces por qué la importancia de que estemos conociendo las cosas que desde esta naturaleza de la cual Dios nos ha hecho participantes, ahora podemos conocer. Ahora podemos experimentar. Porque estas cosas celestiales de las que estamos hablando en Juan capítulo 3, estas cosas celestiales solamente pueden ser experimentadas desde la naturaleza de Dios. Desde la naturaleza de la semilla. Cristo es la semilla. Y todo lo que nace de Cristo tiene que
caminar en lo que Cristo es por naturaleza. Esa es la razón por la cual el apóstol Juan dice, que el que ha nacido de Dios no practica. Son palabras de los apóstoles. Esto no me lo estoy inventando yo. El que ha nacido de Dios, ¿no qué? No practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de donde está naciendo no peca. No peca. El que permanece en él, mismo Juan lo dice, no peca. Porque esa naturaleza no puede pecar. La naturaleza de la semilla no peca. Entonces, todo el que ha sido engendrado por Dios, que ha nacido de Dios, tiene en él esa naturaleza. En pocas palabras, nosotros somos el género de Cristo. Sí, somos el género de Cristo. Entonces, por eso mismo el Señor dice que el maligno no le toca. Porque Dios, ¿qué? Dios guarda, Dios preserva lo que ha nacido de Él. Lo que ha nacido de Él no es destruido. Satanás tiene potestad, pero sobre el primer nacimiento. Sobre el primer nacimiento. Pero en lo que es la nueva creación, Él no tiene potestad. ¿Sí me voy a entender? Él no tiene potestad. Por eso nuestro interés, y hemos hecho énfasis en la necesidad que hay en cada uno de nosotros, si ya tenemos el testimonio que hemos nacido del Espíritu, en permanecer en la naturaleza de ¿quién? Del Espíritu. Pablo lo dice, que si vivimos por el Espíritu, debemos también andar por el Espíritu, porque en el Espíritu Satanás, las tinieblas no tienen potestad. No tienen potestad. Por eso, como les decían hace 8 días, el Evangelio es un asunto de naturaleza. Es un asunto de naturaleza. Ok. Diga, fuimos llamados a vivir y a entender las cosas celestiales. Las cosas celestiales yo no las puedo tener en un cuadrito en mi casa. Con un cuadrito de madera que venden, ¿cierto? ¿Usted lo ha visto? Hay personas, yo he ido a negocios porque yo voy a las tiendas, ese es mi trabajo, tienda, variedad y todo eso. Y hay tiendas donde tienen una cantidad de cuadritos con versículos bíblicos que hablan verdades que son espirituales. ¿Sí me entiende? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es una verdad. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cierto? Bueno, las cosas celestiales las tienen allí en un versículo. Porque cuando uno habla con ellos, las palabras que expresan se nota a leguas que están naciendo de una naturaleza que no es celestial. Cómo hablan, cómo critican, cómo murmuran, cómo dicen palabras obscenas. En muchos casos, cómo a veces se les sale la manera como engañan a sus clientes. Difiere totalmente con lo que tienen en ese versículo. Porque las cosas celestiales, Dios nos las ha traído para que la tengamos un cuadrito colgada en la casa, pero nuestra expresión de vida esté totalmente disociada de esas cosas. No tiene sentido que en el carro yo diga, esta familia es bendecida por Dios, en un cuadrito. Pero antes de entrar a la reunión, te venías jalando los pelos como perro y gato con tu esposa dentro del carro. Pero dices que esas cosas, amados, o sea, no tienen sentido. Las cosas celestiales no es para que las tengamos fuera de nosotros en un versículo o en una frase.
las cosas celestiales es para que estén reinando en nuestro corazón, cambiándonos, transformándonos, llevándonos a una mente celestial, que es la mente de Cristo, que solamente busca todo aquello que es honroso y que Dios mira con gran admiración. O sea, lo que a Él lo exalta, lo que a Él, lo que Él lo glorifica. Porque, por eso, dentro del contexto, él a Nicodemo le está hablando del nuevo nacimiento. Y debemos vivir, nuestra existencia tiene que estar dirigida cada día a caminar, a permanecer en esas cosas celestiales. En Juan capítulo 16, verso del 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tenía cosas, esto fue previo a la cruz. Tenía cosas que el Señor que decirle a sus discípulos. Claro, pero ellos todavía no tienen la capacidad de ¿qué? De sobrellevarla. Yo les pregunto, ustedes a nivel personal, aquí todos, ¿ustedes consideran que Dios tiene todavía cosas que decirnos? ¿Ah? El Señor tiene todavía muchas cosas que decirnos. La pregunta sería, ¿estamos nosotros interesados en escuchar esas cosas? Él tiene muchas cosas que decirnos, pero en muchos casos no nos las dice porque todavía no estamos en la capacidad para sobrellevarla o administrarlas. ¿Usted cree que una persona que no ha venido siendo procesada por el Señor, que no ha venido experimentando un éxodo interno de la carne al espíritu o de viejo hombre al nuevo hombre, una persona que no ha venido viviendo, ¿no?, el trato de Dios en su corazón, haciéndolo débil en la parte equivocada, pero para hacerlo fuerte en el nacimiento correcto? ¿Usted se imagina una persona que esté en esa condición, que Dios le revele algo por el Espíritu? Y que esa persona, lo primero que va a hacer es salir, Dios la muestra, porque obviamente lo que Dios nos habla es para que lo vivamos. Y de hecho, el entendimiento nítido de eso que Él nos da a entender viene a ser una experiencia en nosotros cuando lo practicamos. O sea, cuando venimos a la experiencia de ese entendimiento. O sea, una persona llega a saber algo sin estar viviendo el proceso de la muerte, de la vida equivocada, va a salir corriendo y lo va a gritar a los cuatro vientos. Va a publicar en redes sociales enseguida lo que entendió, aunque no lo haya vivido. Se va a apresurar a llamar la atención. Cuando Pablo subió al tercer cielo, ya Pablo venía siendo procesado por el Señor. Y aún así Dios le dio un aguijón en la carne para que no se exaltara por las revelaciones que había recibido. Para hacerlo débil, debilitarlo. Y que él posteriormente llegara a entender que le convenía más andar en debilidad que en su fuerza propia, porque entendió que en su debilidad realmente era fuerte.
Le oró 3 veces al Señor para que le quitara el aguijón. Y Dios dijo, no te lo voy a quitar. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa es la sabiduría de Dios. Amados, Dios no nos va a hablar nada nos va a hablar el Señor. Si nosotros realmente no permitimos que el Espíritu Santo nos esté procesando. Si no permitimos que el Espíritu Santo nos esté llevando a la experiencia de lo que es realmente vivir bajo el gobierno y la voluntad de Dios. Porque es precisamente, dentro del contexto, ¿no? Él les habla que el Espíritu Santo vendría. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿qué? El Espíritu de verdad, Él los guiará a lo que yo ahora les quiero decir. ¿Quién es el que nos guía a experimentar lo que Dios nos quiere decir? El Espíritu. Ahora, pero si yo no ando en el Espíritu, si yo ignoro el Espíritu, si yo le doy la espalda al Espíritu, si yo contrito el Espíritu, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará ¿qué? ¿Quién es el que toma lo del Señor? El Espíritu. ¿Y quién es el que nos hace saber esas cosas? El mismo Espíritu. El mismo Espíritu que toma es el mismo Espíritu que da. Amén. El mismo Espíritu que toma de Cristo es el mismo Espíritu que nos da. O sea, ¿nos conviene estar familiarizados con el Espíritu? Les pregunto. ¿Nos conviene? Porque en el Espíritu es porque estamos hablando de una naturaleza que obviamente es espiritual, es donde venimos a toparnos con las cosas celestiales. No es mi mente queriendo inquirir en esas cosas, como acceder a esas cosas en mi propio esfuerzo. No. Es con un corazón tierno que presentemos delante del Señor con mucha humildad para que su Santo Espíritu nos conduzca a esas cosas. Recuerde que Él es el interés de Dios. Y es una de las cosas que explica, escuche, dentro de muchas cosas que explican el nuevo nacimiento. Es una de las cosas que explica el nuevo nacimiento. ¿Qué explica el nuevo nacimiento? Que vengamos a la experiencia de esas cosas. No después que salga del cuerpo. Ahora. En mi presente. Porque el Espíritu Santo no vino a guiarnos después que nos muramos. Desde el preciso momento en que lo recibimos, Él vino con el propósito de ¿qué? De guiarnos. Y nos guía a toda ¿qué? A toda verdad. ¿Quién le puede dar lugar a la mentira siendo guiado por el Espíritu de verdad? ¿Puede entrar la mentira? No puede. Entonces, vean lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso del 9 al 11. Y estamos hablando de las cosas celestiales. O también podemos llamarlas las cosas del Espíritu. 1 Corintios capítulo 2, verso del 9 al 11. Antes bien, como está escrito,
cosas que ojo ¿qué? No vio. Diga, hay un ojo que no puede ver las cosas de Dios. Ahí lo está diciendo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo ¿qué? No vio. O sea, hay un ojo en el hombre que no puede ver las cosas celestiales. No puede verlas. Está totalmente inhabilitado para verlas. Y también hay que un oído que tampoco puede oír estas cosas. Hay un oído en el hombre que no puede ver estas cosas. Hay un ojo que no las puede ¿qué? Oír. Dice, ni han subido ¿qué? En corazón de hombre. Estas cosas que el hombre en su condición natural jamás ha experimentado. El hombre que está meramente gobernado, dirigido por los sentidos físicos. El hombre que solamente vive en lo terrenal. Bueno, Dios está diciendo que Él ha preparado. Él ha preparado algo. Y que estas cosas Él las va a revelar. Pero las va a revelar ¿a quién? ¿A quién? Son los que Dios ha preparado para los que ¿qué? Los que le aman. Ahora, ¿sabe Dios quiénes son los que le aman? ¿Ah? Porque cualquiera puede decir, pastor, yo amo al Señor. Como usted no tiene idea. Pero ¿sabe Dios cuál es la manera en que nosotros tenemos que amarlo? ¿Sabe Dios eso? Claro. Podemos expresar el amor a Dios con nuestras palabras, es verdad. Pero el amor en sí o nuestro amor al Señor no son meramente palabras. Nuestro amor al Señor tiene que ver con una rendición. Sin restringirle nada de nosotros. Absolutamente. Absolutamente nada. Una entrega total. Porque ese es el primer y gran mandamiento. Hay muchos mandamientos en la Escritura. Muchos. Pero el primer y gran, o los adjetivos, grande mandamiento, es amar al Señor tu Dios. Con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el que ama al Señor no lo tiene como plato de segunda mesa. El que ama al Señor, escuche, ni siquiera lo tiene en su orden de prioridades. Porque hay gente que dice, no, primero Dios, segundo esto y tercero esto. Hermano, en cualquier circunstancia de alta presión, lo que era segundo pasa de primero. Y lo que era primero pasa de segundo. Por eso ni siquiera está en nuestra orden de prioridades. Él tiene que serlo todo. 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 Él no es parte de mi vida. Él tiene que ser mi vida. Nadie puede decir que está amando al Señor sin estarlo siguiendo. Nadie.
El que ama al Señor está siguiendo al Señor. El que ama al Señor debe de saber que su Señor es su tesoro. Y que ahí tiene que estar su corazón. El que ama al Señor tiene que estar dispuesto a perder todo aquello que el Señor le señale. Sin objeciones. Todo esto tiene que ver, como decía la hermana, con los mandamientos. ¿Cómo yo voy a decir yo amo al Señor y no me interesa sus mandamientos? Realmente, quién sabe cuál es el Dios que estás amando en tu imaginación. Pero el verdadero Dios, porque no hay Dios fuera de Él. Hay hombres que se consideran dioses en la tierra, pero dioses con D minúscula. Son dioses quizás en una parte geográfica donde han marcado sus límites, sus fronteras, y ahí hacen leyes y se rigen dentro de lo que ellos consideran que tienen que ver con la gente que está subordinados por él. Eso es lo que tienen que hacer, lo que tienen que vivir, porque yo lo digo, yo soy el rey de esta tierra. Esos son dioses terrenales, son dioses en sí mismos realmente no son ni dioses, son frágiles, como usted no tiene idea. Frágiles. Aunque anden en mejor avión, con equipo médico a mano, con una cabina antimisiles. Es frágil, es frágil. En la noche una babita lo puede ahogar y hasta llegó ese Dios. Pero el verdadero Dios permanece por una vida indestructible. ¿Sabe lo que significa eso? Una vida que indestructible. No existe nada, ni en lo visible, ni en lo invisible, que a Él lo pueda destruir. Nada. Él es eterno por todos los siglos de los siglos. Entonces, el que ama a este verdadero Dios tiene que estar dispuesto a negarse a sí mismo. Porque este amor me tiene que, es donde vienen las verdaderas motivaciones en mi corazón. De este amor se estimulan mis verdaderas motivaciones en el espíritu. O sea, soy constreñido, como dice Pablo, en mi corazón por lo verdadero. O sea, lo bonito que una persona sea constreñida en lo más íntimo de su ser por lo verdadero. Que no esté siendo constreñido por las cosas perecederas, sino por lo verdadero. Que esté siendo atrapado por esas cosas, aún esclavizado por esas cosas. Bueno, cuando todos estos aspectos se ven reflejados en un corazón que verdaderamente ama al Señor, ahí Dios se sigue revelando. Ahí Dios se sigue mostrando. Ahí Dios permanece, hace que permanezca abierto el ojo que lo puede ver. Y hace que permanezca abierto el oído que lo puede escuchar. Diga, no hay amor sin comunión. El que ama a Dios tiene que permanecer en comunión con Él. Amén. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, dice Pablo, por el Espíritu. ¿Quién revela esas cosas? El Espíritu. ¿Quiénes se exponen al conocimiento de esas cosas? Los que permanecen ¿en quién?
En el espíritu. Fuera del espíritu se puede acceder al conocimiento de esas cosas. No, porque fuera del espíritu se están dando en un ojo y un oído que no accede a esas cosas. Entonces, Dios no lo arregló por el espíritu, porque el espíritu dice, todo lo escudriña. ¿El espíritu qué? ¿Hay algo aquí en la tierra que el espíritu en este momento no esté escudriñando? ¿Ustedes cuántos acontecimientos, cuántas acciones están llevando a cabo en este momento en toda la tierra? Los que están en las casas, en la calle, en los carros, los que están trabajando, los que están practicando cualquier disciplina deportiva en este momento, los que están viajando en avión, el que está en el baño, el que está bañando, el que está durmiendo, los que estamos aquí. ¿Ah? En este momento, escuche, el Espíritu de Dios está escudriñando todo. Todo lo escudriña. No hay un lugar que no sea escudriñado. Ni pensamientos, ni intenciones, ni motivaciones, ni sentimientos. No existe un corazón en esta tierra, aún hasta de los animales, que no esté siendo escudriñado por el Espíritu de Dios. Él todo lo escudriña. Y mire lo potente de esta expresión. Mire lo potente de esta expresión. Y aún lo profundo de Dios. Amados, si fuéramos conscientes cada día, cada momento de esta gran verdad, concluyéramos en lo más profundo de nuestro corazón que no es conveniente andar en el Espíritu de Dios. El que ama a Dios sabe que le conviene andar en el Espíritu de Dios, porque ahí hay ese Espíritu es el que toma, escudriña lo de Dios, lo toma y nos los hace ¿qué? Saber. Hermano, ¿qué más nos puede fortalecer en cuanto a nuestros días aquí en la tierra? Que ese conocimiento que venga, escuche, no viene por una enseñanza que estoy escuchando en internet. Y no es que esté satanizando de que no podamos ser afirmados, ¿no?, en lo que Dios viene haciendo en nosotros al escuchar a otros. No. Porque mucha gente afirma su creer y su fe por lo que otro le está enseñando. Pero ahora viene otro que quizás dice algo diferente, algo que me sedujo más. Uy, le hallé más sentido a esta explicación que dio de las Escrituras que me dio aquel. Entonces ya me cambio. Ahora escucho a este. ¿Sí? Y muchos basan su cristianismo en quién enseña mejor. ¿Quién enseña mejor? Yo me voy con el que enseñe mejor. Y esto no se trata de buscar quién es el que enseña mejor. Se trata de rendirnos a la única fuente que verdaderamente revela a Dios en nuestros corazones, que es el Espíritu. Y el Espíritu me hace salir de todo lo que no es de Dios. El predicador no. El predicador que puedo estar escuchando no. Porque de hecho el predicador ni sabe qué cosas que no son de Dios están todavía reinando en mí, no lo sabe. Por eso es más efectivo la enseñanza y la operación del Espíritu Santo en mi corazón. Porque hay personas, escuche, hay personas que siguen en Babilonia. Cuando hablo de Babilonia es un cristianismo en la carne. Eso es Babilonia. Babilonia es una religión muerta donde hay creencia, sí, pero no hay cambio de nada. Es una creencia que me sigue manteniendo en la misma condición. Eso es Babilonia.
Entonces hay muchos que cambian de doctrina o cambian de creencias, pero siguen en Babilonia. Lo que hacen es cambiar de barrio. Cambian de barrio, pero siguen en Babilonia. ¿Sí me entiendes? No salen. O sea, tienen una creencia nueva, pero en naturaleza no han experimentado un éxodo, una salida. Entonces no tiene sentido una creencia nueva que me mantenga en la misma condición en la que venía. Eso es profesar una fe estando ¿dónde? En Babilonia. El Espíritu Santo cuando enseña, cuando escudriña lo de Dios, cuando toma lo de Cristo y nos lo hace saber, no nos deja en Babilonia. Porque es un conocimiento que tiene que traer un avance, tiene que movilizarnos. Vea, en el Antiguo Pacto hay una sombra de esto con la nube. Si la nube se movía, el pueblo se movía. Es tipo y sombra de la dirección del Espíritu de Dios. ¿A dónde los llevaba esa nube? En el día era nube, pero en la noche era columna de fuego. ¿A dónde los llevaba? Ah, hermano. La guía del Espíritu nos lleva a una experiencia de Cristo en nosotros. Y no es que Cristo no esté en nosotros, sí. Porque muchos pueden decir, no, yo estoy en Cristo, yo no necesito experimentar ningún éxodo dentro de mi corazón, porque yo estoy en Cristo. Y es verdad, Cristo está en nosotros. No negamos eso. Pero otra cosa es cuánto de Cristo se está expresando en nosotros. Ese es el punto. Porque lo que hace una persona especial, escuche esto, lo que hace una persona especial, y esto tiene cierta importancia, pero realmente lo especial 100% no está en solamente recibir el Espíritu Santo. Lo que hace verdaderamente una persona especial no es que tenga el Espíritu Santo, es que camine conforme a ese Espíritu. Ahí no está lo especial. Que camine conforme al Espíritu, porque yo puedo tener el Espíritu Santo, pero lo puedo tener apagado, lo puedo tener contristado, y eso hace que delante de Dios se exprese algo especial. Yo puedo tener el Espíritu Santo, pero yo tengo que permitir ser guiado por el Espíritu de Dios. Caminar conforme al Espíritu. Los Gálatas comenzaron a expresar esta especialidad al caminar con el Espíritu. Pero una vez que se salieron de este andar con el Espíritu o de vivir conforme al Espíritu, Pablo los llamó necios. Necios. ¿Quién los embrujó? Necios. Tan necio soy. ¿Por qué necio? Porque a ti no te hace especial que tengas el Espíritu sin que estés viviendo conforme a Él. Porque en tu expresión de vida no se está viendo nada de lo que hemos venido compartiendo acerca de las cosas celestiales. Porque las cosas celestiales tienen que ser corroborables. Primeramente en tu corazón y también en tu expresión de vida ante los demás. Lo especial lo manifestamos cuando andamos conforme al Espíritu. Porque el Espíritu es verdad. El Espíritu es vida y paz. ¿Quién en el Espíritu puede contradecir a Dios con lo que Dios es? ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Todo lo contrario. Nosotros somos la evidencia de que Dios sí existe. Una persona que anda conforme al Espíritu es la evidencia de que Dios sí existe. De que hay un fruto que se expresa desde la misma naturaleza de Dios en nosotros, porque ha venido encontrando cabida en nuestros corazones. Somos, aunque usted no lo crea, una manifestación de la verdad cuando andamos conforme al Espíritu.
Somos una manifestación de la verdad. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Ya para terminar, escuche, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Vea, las cosas que no se ven no es que sean un poquito más real que las que no se ven. Que las que se ven, perdón. No es que sea un poquito más real que las que se ven, no. Las cosas que no se ven son 1000 veces, 10,000 veces, 100,000 veces más reales que las que se ven. Y nosotros tenemos que vivir, escuche, mirando las que no se ven. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo dejo de ver, de mirar las que se ven para comenzar a mirar las que no se ven? Ahora, no es que te vas a poner un paño negro en la... Bueno, el pastor enseñó que tengo que mirar las cosas que no... Dejar de ver las cosas que se ven y comenzar a ver las cosas que no se ven. Entonces, ahora en la mañana te buscas un paño negro en la mañana y te lo pones en los ojos y te levantas así por la cocina y tu esposo o tus hijos, ay, ¿usted qué le pasa? No tengo que mirar las cosas que se ven. Sí, para ver las que no se ven. No. Las cosas que no se ven son las eternas. Son las que habló Jesús a Nicodemo, las cosas celestiales. Son las que habló Pablo ahí en Corintios, como lo leíamos hace un momento. Primera de Corintios. Son las que habló Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Que habían cosas que todavía no eran capaces de sobrellevar. Deberíamos vivir mirando esas cosas, pero en la fe del Hijo. Porque esas cosas realmente son la sustancia. ¿Dónde está lo endeble, lo insustancial? ¿Dónde está, diga? En lo que se ve. Lo que se ve es perecedero, no tiene garantía de perdurabilidad. Todo lo que se ve es fundamento de arena. Todo lo que se ve es perecedero. Y nosotros estamos llamados a ver las cosas que no se ven. Que cada día esas cosas se hagan reales en mi corazón. Que cada día esas cosas estén teniendo peso dentro de mí. Porque en eso está mi experiencia con Cristo. ¿Quién es el único que me puede sacar de estar poniendo la mirada en las cosas de la tierra para estar poniéndole en las cosas de arriba? ¿Quién es el único? Cristo. La experiencia de Cristo en el corazón te hace ver que tu mundo interior es más poderoso que tu mundo exterior. Es Cristo en su espíritu quien nos conduce a esas cosas. Lo de Cristo nos constriñe, nacen las verdaderas motivaciones.
que nos llevan a estar alineados al propósito de Dios. Nos sacan de lo superficial. Hace que no estemos desaprovechando el tiempo. Porque cuando solamente me enfoco en las cosas que se ven, realmente para Dios estoy desperdiciando mi tiempo. El mismo Pablo lo dice en Efesios 5, creo, dice que somos hallados necios. Y el propósito no es que seamos hallados necios, sino que por Dios seamos hallados ¿qué? Sabios, aprovechando bien el tiempo. En mi experiencia, en mi administración de esas cosas que no se ven en mi corazón, viviendo fundamentados y pensando desde esas cosas, allí comienzo a ver cómo la sabiduría de Dios va a ir siendo formada dentro de mí. Deberíamos vivir así cada día. Porque cuando camino viendo las cosas que no se ven, desde mi corazón, en una comunión que cada día va haciéndose fuerte dentro de mí, amados, no va a haber lugar. Yo me levanto hoy y no va a haber lugar para que yo de alguna manera le dé provisión a mi carne. Cuando soy consciente de esa realidad en mi interior, no hay lugar para darle provisión a la carne. Porque mi vida se está fundamentando en las cosas que no se ven. Tengo que vivir basado en las cosas que no se ven, las que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que aman, los que le aman. Mi experiencia en esas cosas tienen como base el amor de Dios. Mi experiencia en ese amor. Y hay camino en algo de lo cual hemos venido hablando reiteradamente. Porque estas cosas son en la luz del Señor. Camino en vigilancia. Cuando nosotros venimos a un adormecimiento espiritual, que es posible aún la persona teniendo el Espíritu Santo, puede venir a un adormecimiento espiritual. ¿Cuándo puede una persona experimentar ese adormecimiento? Cuando deja de estar viendo las cosas que no se ven. En pocas palabras, cuando te fundamentas más en lo que tus sentidos naturales te están diciendo que en lo que la fe te está impulsando. Todo el que se sale de la fe del Señor, en vivir esta fe, en agradar a Dios a través de esta fe, va a tener la tendencia de solamente vivir por las cosas que se ven. Y de hecho su estado de ánimo va a estar condicionado a eso. Si todo va bien, brinco en un solo pie y doy 3 vueltas. Todo va bien. Porque visiblemente todo me está saliendo bien. ¿Cierto? Pero si eso bien en un momento se torna en algo malo, entonces, ¿ahora qué? Tengo la depre. Estoy triste. Porque eso es propio del hombre natural, del hombre que solamente vive por los sentidos naturales. Cuando se vive por la fe, no importa mi situación, no importa la escasez o la abundancia. Si me está yendo bien por aquí o me está yendo mal por acá, no importa. He aprendido a contentarme en el gozo del Señor. Porque sé que eso que estoy viendo es que temporal. En cambio, lo que tengo del Señor es que
Es eterno. Y ese es el fundamento de mi estado de ánimo. Lo del Señor. Amados, en este proceso donde nos lleva el Espíritu, no podemos seguir preservando lo que realmente tenemos que perder. ¿Usted está escuchando? Yo voy y repito, en este proceso en que nos lleva el Espíritu, no podemos estar preservando lo que tenemos que perder. Tenemos que permitir estar ganando lo que jamás vamos a poder perder. Y tiene que ver con Cristo y con las cosas de Cristo. Si habéis resucitado con Cristo. Búsqueme ese versículo, Colosenses capítulo 3:1. Si habéis resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo qué? Las cosas de arriba no se desprenden de Cristo. Están en Cristo. Son Cristo. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba. Las cosas de arriba, diga, son eternas, pero también son internas. El Espíritu las hace aparecer en nuestro corazón. El Espíritu las hace aparecer. Busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esas cosas pueden ser una experiencia en nuestro presente. Pero si seguimos enfocados solamente en las cosas que ¿qué? Que se ven. Y solamente me acuerdo de las que no se ven el domingo que me toca congregarme. Como un amuleto de buena suerte. Para que me vaya bien en el trabajo, en mi casa y en mi salud. Y tenga protección de parte de Dios. Y no sufra un accidente por ahí imprevistamente. Tengo que ir el domingo a cumplirle a Dios. Levantarle una bandera. Señor, mire, hoy me congregué. No. Estas cosas tienen que ser permanentes. Es una búsqueda permanente. Sin dejar de hacer lo que estoy haciendo en mis responsabilidades naturales. Es desde el corazón. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ojo a lo siguiente, versículo 2. Poner la mira en las cosas de qué. Ahora, no solamente las busco, sino que tengo que ¿qué? Que poner la mira. Y esa mira allí tiene mucho que ver, bueno, es muy similar cuando el cazador está en el bosque y ve el antílope y le pone el rifle. Si no ustedes han visto películas o documentales, donde está así sin espabilar, así, con su objetivo blanco, con su objetivo claro, directo al blanco, así. Es una condición, es un estado permanente del corazón. Que aunque por acá me estén haciendo señas, yo no me someto a ningún elemento distractor, no, nada me distrae de mi mirada en el Señor. Nada me distrae. ¿Qué te dijeron aquí? ¿Qué dijeron acá? ¿Que te insultaron, te calumniaron? ¿Que el negocio va mal? ¿Que esto se cayó? ¿Qué tal? No. Puesta la mirada en las cosas de arriba. Nada me distrae. Nada. Nada me saca de esa mirada. Toda situación que se me presente en mi diario de vivir, puedo decir, puesto los ojos en Jesús. Algo que me provoque a manifestar lo que no tengo que manifestar, puesto los ojos en Jesús. En el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el Señor. Poner la mira en las cosas de arriba. Ahora, hace el contraste, escuche. No en las de la tierra. Las cosas de la tierra no tienen que estar teniendo más peso dentro de mí que las cosas celestiales, por favor. Eso no luce en un cristiano. En alguien que se llame hijo de Dios. Eso no luce. No se ve bien. Porque si verdaderamente estamos amando a Dios, lo que queremos cada día es
que esas cosas tengan lugar en nosotros y se expresen a través de nosotros. Que podamos ser esas cartas leídas, esas cartas abiertas, ese olor fragante de su conocimiento. Porque querámoslo o no, amados, en este momento somos cartas abiertas. La pregunta es qué está contenido en esas cartas que la gente está leyendo. ¿Ah? Nuestro testimonio, amados. No lo podemos ocultar. En la manera como vivimos, expresamos lo que hay en nuestro corazón. Entonces, no en las cosas de la tierra no podemos permitir mentalidad terrenal teniendo una naturaleza celestial. Porque va a haber una dicotomía, ¿es que se dice? Sí, va a haber un contraste, va a haber algo híbrido. Y en la verdad pura de Dios, por eso su verdad es pura, no hay mezclas. Yo no me voy bien permitiendo en mí una mentalidad terrenal, teniendo la posibilidad de permanecer en una naturaleza celestial. Dicotomía, sí. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque se entiende que hemos resucitado con Cristo. Si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba. Entonces, un resucitado con Cristo, ¿qué cosa lo caracteriza? ¿Qué cosas caracterizan a un resucitado con Cristo? Que busca las cosas de arriba, vive en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El que ha resucitado con Cristo entiende que en él tiene que estar muriendo todo lo terrenal. Por eso Pablo ahí más adelante lo dice. Verso siguiente. Verso 4. Verso 5. Ahí lo dice. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea, diga, lo terrenal que todavía está en mí. Lo que Dios dice es que necesita muerte. O sea, lo terrenal, o sea, la gracia de Dios como que le da un lugarcito para que lo terrenal siga manteniéndose en mí. No. Lo terrenal necesita morir dentro de mí. Necesita morir. Ahora, esta muerte yo no puedo estar aplazándosela. Diga, es ahora. Porque el Espíritu las quiere, ¿qué? Porque yo en mi fuerza no las hago morir. Es por el Espíritu que yo las hago, ¿qué? Morir. El Espíritu quiere hacerlas morir, diga, es ahora. En la medida que yo, ¿qué? Una mi voluntad a lo que quiere el Espíritu. Si yo uno mi voluntad a lo que quiere el Espíritu, estas cosas terrenales van a comenzar a ¿qué? A morir dentro de mí. Amén. Ese es el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros en ese sentido. Y de esa manera permanecemos ¿qué? Siendo conducidos por las cosas que no se ven. Porque por la fe permanentemente las estoy ¿qué? Viendo por la fe. No con estos ojos, sino con los ojos del corazón. Amén. Paz y gracia del Señor. Padre, gracias por esta mañana, Señor.
Que sea tu verdad cada día afirmándonos en tu camino, Señor. Que nuestro corazón esté en esa necesidad continua de volverse a ti, Señor. De experimentarte a ti, Señor. Que tu amor se siga perfeccionando en cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos vivir tu vida de la manera como tú quieres que la vivamos, Señor. Dentro de una entrega y dentro de una rendición donde no restringamos nada de nosotros, sino que podamos por el Espíritu ver, Señor, que nos es más conveniente permitir la realidad de aquel que nos lleva a la experiencia de lo que tú eres, en la medida que nos estamos negando a nosotros mismos, Señor. Yo te doy gracias por cada corazón. Que tu luz siga apareciendo, Señor. Que tu luz siga mostrando el camino. Que tu luz siga corrigiéndonos. Y de esa manera podamos, Señor, entender que las cosas que no se ven son las que tienen que estar siendo reales en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.